En Aragón Radio, El Quinto Humor. Estado de completo bienestar físico, mental y social es la definición con la que la Organización Mundial de la Salud define qué es la salud. Tenemos la manía de dar por sentada la salud y, como muchos de los motivos bonitos de la vida, la echamos de menos solo cuando nos falta. Y en ese momento, ¿confías en quien te cuida? ¿Crees que el sistema sanitario funciona? ¿Por qué funciona? Hoy contestamos a estas preguntas con la mejor compañía, una profesional muy humana y una humana muy profesional. ¿Con quién estamos hoy, Xavi? Pues hoy estamos con Pilar Astier, que es la vocal de la Junta Directiva de la Wonka, que no tiene nada que ver con la fábrica de chocolate, en la OMS. Pero es que además es corredora, viajadora, por lo que nos ha contado encima bien, viajadora bien, le encanta bailar y es leidora de relatos cortos. Solo relatos cortos. Bueno, también algún libro, pero fundamentalmente cortos porque le dedico el tiempo intenso y me lo leo todo. Ah, de golpe. Muy bien, pues bienvenida Pilar. Espero que estés a gusto y bienvenida. Así que vamos a empezar, yo creo que, bueno, hablando un poquito de qué es la OMS, porque todos sabemos un poco, pues la Organización Mundial de la Salud, muchas cosas, pero ¿cómo se vive eso desde dentro? ¿Qué es para alguien que está allí? Bueno, pues la OMS, como todos sabemos, ¿no? Es una agencia internacional, ¿no? Que pertenece a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Es una de las agencias la que se dedica a la salud y en ella están colaborando 193, 194 países, depende de los años, ¿no? Porque unos van y otros se vienen, como luego os comentaré, que este año se han ido dos, ¿no? Estados Unidos y Argentina, y se han llevado la pasta. Entonces, bueno, esto ha sido un impacto gordo porque ha sido el 20% del presupuesto. Wow. Y ha supuesto, en la última reunión de la Comisión Ejecutiva que estuvimos en febrero de este año, pues ha supuesto el cierre de programas concretos y la pérdida de puestos de trabajo. Y ahora hay que redefinirse, ¿no? Decir qué cosas son prioritarias y continuar construyendo. Bueno, pues esta agencia trabaja por acuerdo multilateral de estos países y se dedica fundamentalmente a marcar las políticas sanitarias a nivel global, pues fundamentalmente para hacer frente a crisis sanitarias, como hemos vivido recientemente el COVID, pero también con otras que tenemos ahora, ¿no? Pues tenemos varias crisis sanitarias en África, por ejemplo, con el tema del ébola. Bueno, luego también ha habido otras crisis sanitarias como la fiebre de chikungunya o el virus del Zika, ¿no? Que nos han ido pues un poco zarandeando y haciendo pensar no solo en nuestras fronteras, sino más allá de las fronteras, porque lo que tenemos que tener claro es que la salud y los problemas de salud, particularmente las enfermedades transmisibles, no tienen fronteras, ¿no? Claro. Y ahí sí que tenemos que aprender a pensar globalmente, aunque tenemos que actuar localmente. Es decir, que la OMS trata de dar también apoyo técnico a los países para ver cómo actuar localmente de una manera eficiente desde el punto de vista técnico, ¿no? Pues si tienes que vacunar a determinados grupos poblacionales, si tienes que establecer determinados test para detectar cómo se van moviendo las enfermedades, pero bueno, no solo abarcan las enfermedades transmisibles, sino también las no transmisibles y otros problemas de salud relevantes que afectan a la humanidad por definición, ¿no? Pues un poco con la meta de llegar a alcanzar pues lo que estabas definiendo antes, ¿no? Un bienestar físico, psíquico y social, ¿no? Mental y social, que nos ayude a tener una buena calidad de vida independientemente del país o del lugar donde hayas nacido, ¿no? O donde estés viviendo. Y yo creo que esa labor la vives desde dentro, ¿no? Yo, en mi experiencia, ha sido conocer a profesionales muy comprometidos, que en general tienen una larga trayectoria vital. Los que están allí, yo los que he conocido están en Ginebra, que dijéramos que son como el top ten. El top ten, sí, el headquarters, ¿no? Que le llama como el sitio de mando. Y los que están allí, pues bueno, coordinan proyectos desde hace muchos años. Muchos de ellos han trabajado en primera línea, ¿no? En zonas con brotes epidémicos o en zonas donde han tenido que controlar diferentes problemas de salud poblacionales. Pues recordar también, por ejemplo, que en Cuba hubo el problema de la falta de vitamina A con la neuritis óptica, o en otros países que ha habido, pues por ejemplo, en las condiciones de insalubridad secundarias a catástrofes naturales, ¿no? Donde se ha tenido pues que volver, por ejemplo, a vacunar de la polio en los campamentos de Gaza, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas cosas las han ido trabajando y son personas muy profesionales y muy comprometidas, ¿no? Y en este proceso de conocimiento con la OMS,
pues nosotros como organización de médicos de familia tenemos un acuerdo, ¿no?, con OMS, porque OMS trabaja con la sociedad civil y con organizaciones no gubernamentales, pero en general con las que comparte un proyecto estrecho son las que acuden a las asambleas y acuden también a los comités ejecutivos, ¿no? Y con todas ellas hace como un acuerdo de unos objetivos que son evaluables cada año y renovables cada 2 años, ¿no? Y nosotros tenemos un mentor. La WONCA tiene a John Fogarty, que es un médico de familia de origen americano que ha trabajado dentro de la OMS desde hace muchos años llevando el programa de atención primaria, ¿no? Y con él pues elaboramos cada 2 años un proyecto en el que decidimos en qué aspectos técnicos los médicos de familia de WONCA pueden colaborar, ¿no? Y mi labor en ese proceso es no solo colaborar directamente y asistir a las asambleas y compartir los mensajes que los miembros de WONCA quieren transmitir, sino facilitar que expertos de nuestra organización puedan participar en proyectos concretos, ¿no? Y nosotros este año en concreto estamos colaborando en la revisión de los servicios sanitarios mínimos que debe tener la cartera de atención primaria en el proyecto de cobertura sanitaria universal. Vale. Sabéis que la Organización de Naciones Unidas tiene los Objetivos de Desarrollo Salud. Sí, 2030, ¿no? Esto que 2030, se ven ahí los cuadraditos de colores por todos lados. El número 3 es el de la salud, es decir, que ninguna persona en el mundo le suponga el caer enfermo y recibir atención sanitaria un menoscabo económico tan grave que no le permita vivir. Ya. Y para eso hay que garantizar una cobertura sanitaria universal que se define por un conjunto de servicios que los países deben garantizar a un precio muy económico de manera gratuita para garantizar que su población tenga un estado de salud óptimo. Ajá. Y también cubrir determinados medicamentos esenciales con un coste bajo o financiado por parte del Estado, ¿no? Cosa que no ocurre en todos los países del mundo, bueno, pues ni siquiera en Estados Unidos, ¿no?, por poner un ejemplo. Entonces, nosotros estamos revisando con ellos el conjunto de servicios mínimos que la OMS promueve para que en todos los países se garantice. Y entonces estamos haciendo la validación técnica, es decir, estamos diciendo pues un poco qué servicios pues para supervisar, para prevenir enfermedades no transmisibles, garantizar el control de factores de riesgo como la hipertensión, monitorizar la glucemia, los pacientes diabéticos pues qué tratamientos mínimos se deben garantizar, qué complicaciones hay que evitar, etcétera, ¿no? Y estos servicios, y lo que hace la OMS a través de sus oficinas regionales, la OMS está dividida como WONCA en 7 regiones del mundo: América del Norte, América del Sur, África, Europa, Surasia, Asia-Pacífico y África. Vale. Y esas regiones tienen como una oficina de la OMS. Y allí los directores de esas oficinas trabajan con los países de la zona y lo que hacen es aterrizar, en este caso, este programa de servicios básicos con los países. Entonces se reúnen con ellos para conseguir ver cómo se puede vehiculizar esa financiación en países donde el sistema sanitario o es completamente privado o no hay estructura de sistema sanitaria bien consolidada, y entonces hacen un asesoramiento técnico. Para mí, este tema del asesoramiento técnico es quizá la labor más importante que está haciendo OMS a la mayor parte de los gobiernos del mundo, ¿no? De hecho, pues aquí, por ejemplo, en España, la Organización Mundial de la Salud, la oficina europea que está en Copenhague, vino en diciembre a hacer un simposio sobre la atención primaria y cómo implementar modelos que permitan consolidar una atención primaria de calidad y segura, tanto aquí como el resto de los países europeos, ¿no? Y identificaban los talones de Aquiles que los sistemas de atención primaria en Europa tenemos, ¿no? Y se hizo la reunión en diciembre en el Ministerio de Sanidad, y después han propuesto tener como una página web que se puede entrar, que es el portal de atención primaria de la Organización Mundial de la Salud en Europa, que pone las mejores prácticas de los diferentes países. Pues mira, en este país se trabaja muy bien el tema de la diabetes en atención primaria, en este otro los riesgos cardiovasculares, en este otro la cobertura vacunal, en este otro... Y eso es un poco referencia para que otros países se puedan fijar en... Para aprender juntos. Son buenas experiencias
para aprender juntos. Y esto es una de las... buenas y malas, ¿no? Aprender Sí, también de las los experiencias errores. que no han funcionado, es indudablemente, ¿no? Entonces, esta parte de colaborar de Wonka con OMS es a través también de nuestras regiones, ¿no? Pues, por ejemplo, Wonka Europa colabora directamente con la OMS Europa y, por ejemplo, Wonka el este del Mediterráneo, ¿no? Ha colaborado desarrollando con OMS un diploma para convertirse en médico de familia. Allí no había especialidad en esos países, Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, la zona de Israel, Turquía y los países árabes, ¿no? Entonces se ha hecho un diploma de 2 años en colaboración con la OMS del Mediterráneo del Este, de tal manera que poco a poco vayan saliendo generaciones de profesionales competentes que puedan dar atención desde atención primaria y una atención pues integral cerca del paciente y que garantice el seguimiento de estas enfermedades. Ahora mismo lo que más preocupa en esta zona, pues enfermedades transmisibles y también algunas ya crónicas que empiezan a surgir en esos países, ¿no? Pues como la diabetes, la hipertensión, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el cáncer, que serían las 5, ¿no? Que dice la OMS, los 5 grandes aspectos de enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, nosotros como Wonka, volviendo un poco a nuestra tarea allí, pues estaba esta parte. Podemos hacer un breve paréntesis porque, claro, Wonka, hemos dicho que no es la fábrica de chocolate, pero concreta, y nos has contado un poquito qué es la función que tenéis, pero qué es concretamente la Wonka. Bueno, es verdad, no te lo he explicado. Toda la razón del mundo. Bueno, pues Wonka es una organización de médicos de familia a nivel mundial que está formada por organizaciones de médicos de familia, es decir, que hay en total 115 organizaciones de medicina de familia de en total 99 países, y también son socios directos departamentos de medicina de familia de universidades internacionales, ¿no? Pues universidades de Canadá, de Estados Unidos, europeas, que participan activamente porque una de las misiones más importantes de Wonka es mejorar la cualificación y la competencia de los médicos de familia, ¿no? Entonces, se calcula que en Wonka tenemos alrededor de más de 500.000 médicos de familia asociados. Jope. Entonces, cuando la OMS contacta con nosotros, pues lo que quiere percibir es, bueno, ¿qué nos contáis de todos los sitios del mundo y qué manera tenemos de mejorar la atención primaria desde la perspectiva del médico de familia en cada uno de esos territorios, ¿no? Entonces, el valor que tenemos como lo que se llama non-state actor o una organización en buenas relaciones con la OMS, pues es ese papel, ¿no? Vale. Wonka también tiene un plan estratégico, ¿no? Que lo renovamos cada 3 años, y en nuestro plan estratégico tenemos 3 objetivos claves, ¿no? Muy gordos, que uno es avanzar en medicina de familia, que es en garantizar que el currículum de formación de los médicos de familia en todos los países del mundo tiene unas competencias mínimas y tiene una formación de calidad, y poco a poco vamos trabajando en esta línea. Donde más hemos avanzado es en Wonka Europa, porque aunque pensemos que la medicina de familia es una especialidad reconocida en todos los países europeos, no es así. Y estamos trabajando con la Unión Europea y con los ministerios de salud de diferentes países europeos en definir un currículum común para que luego cuando vayas a un país o a otro, pues la calidad del profesional que te va a atender sea la misma en todos los sitios, la calidad y la seguridad, ¿no? Claro. Porque como médicos de familia pues abarcamos pues todas las enfermedades, atendemos al paciente desde que nace hasta que se muere, y ahora tenemos pues muchos pacientes complejos que llevan muchas medicaciones, que hay que saberlas conciliar y que hay que adaptarlas a las realidades al contexto cercano de cada paciente y tomar decisiones compartidas, ¿no? Porque yo creo que eso es importante. Sí, sí. Y ahí el paciente para nosotros también pues es el centro de la atención y con el que vamos a acompañar a lo largo de la vida para que pues eso, su modo de vivir con las circunstancias que le ocurran pues se pueda desenvolver con la mejor calidad posible y tratando de que pues esa salud pues dure el máximo tiempo posible, ¿no? Y has mencionado la seguridad del paciente. ¿Qué es eso exactamente? Bueno, pues la seguridad del paciente es un tema muy interesante. Es una dimensión de la calidad, ¿no? Que la calidad asistencial, pues dijéramos la dimensión más básica de una atención de calidad es que sea segura, ¿no? Es decir, que no genere daño
por los cuidados que nosotros les damos, ¿no? Y que el paciente no sufra daño por esto, ¿no? La seguridad del paciente el concepto en sí surge en el año 99, porque el Congreso americano le pide al Instituto de Medicina de Norteamérica que haga un informe sobre los problemas, los incidentes de seguridad que ocurren en los hospitales debido a los cuidados que se prestan a los pacientes, ¿no? Y entonces el Instituto de Medicina de Estados Unidos publica Errar es humano, ¿no? Y ya con el título Ya. importantísimo, ¿no? Ponen sobre la mesa que los médicos, los profesionales sanitarios en general somos falibles, y esto es súper importante, que debemos saber identificar dónde están los fallos, que debemos hablarlos, no meterlos debajo de la alfombra, y que debemos implementar o poner en marcha estrategias de mejora, y que en ese camino los pacientes son clave, ¿no? Entonces tenemos que empoderar a los pacientes para que sean agentes de una atención segura, ¿no? Colaborar con su propia atención. Entonces, en seguridad del paciente, cuando definimos qué es seguridad del paciente, pues es un conjunto de estrategias, tanto de profesionales como de pacientes, como de la organización, ¿no? De cómo están organizados los cuidados, como de las infraestructuras, que van a garantizar que la atención prestada, que los cuidados que damos a los pacientes no generen daño añadido al proceso de salud de ese paciente, ¿no? Porque los estudios, y este estudio de Errar es humano, nos dicen que en hospitales los incidentes de seguridad del paciente el 50% son prevenibles, pero en atención primaria el 80%. O sea, prácticamente todos. Muchos. ¿Y cuál es el origen de estos errores? Pues los errores están muy relacionados primero con la identificación correcta de los pacientes, ¿no? Ya. Y eso es importantísimo, ¿no? Lo he vivido alguna vez, que, o sea, no... Bueno, es que a veces igual por las prisas o, bueno, pues a veces pasa, o llamas a uno y resulta que hay otro que se llama igual y dices, ¿cómo? Sí. Esas cosas pasan. Ahí es donde tienes que empoderar al paciente, porque muchas veces cuando tú tienes un paciente que en tu mismo grupo de pacientes, en nuestro mismo cupo, por ejemplo, en la atención primaria, coinciden, pues nombre y apellido es igual, le dices, recuérdenos su fecha de nacimiento o diga que hay otro paciente que se llama como yo, mira a ver qué historia está mirando, ¿no? Claro. Eso es súper importante. Entonces, o por ejemplo, cuando le vas a sacar sangre, que vienen un poco así, que están en ayunas, que no saben muy bien, pase, le pinchas y has puesto la etiqueta del anterior, ¿no? Y entonces ya esa analítica pues va a llevar a unos resultados que no son de esa persona, ¿no? Por tanto, otro de los problemas incidentes de seguridad del paciente son los resultados anómalos, pues comprobar si son o no de esa persona, y también el retraso en la entrega de los resultados, ¿no? Cuántas veces, debido a las demoras y las listas de espera, entregamos un resultado muy tarde, y eso es un incidente de seguridad del paciente porque es debido a la forma en que hemos organizado los cuidados. Pero eso por las consecuencias que luego tiene o puede tener en el paciente. Claro, porque no es lo mismo comunicar un resultado, por ejemplo, de un tumor ahora que dentro de año y medio, porque la evolución del proceso no va a ser la misma, ¿no? Y el daño en un momento pues puede ser reversible y en otro momento puede ser irreversible. O el impacto puede ser un tumor localizado a un tumor que se ha extendido a otras partes del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son unos de los incidentes. Tenemos despistes, demoras en la respuesta. El factor humano, que son los despistes, también el cansancio, ¿no? No es lo mismo ver a un paciente a las 8 de la mañana que verlo a las 3 de la tarde después de haber visto a 45, ¿no? Tienes que estar más alerta porque seguro que te puedes equivocar, ¿no? Pues también a veces sabemos que el paciente es alérgico y lo leemos, pero estamos cansados y acabamos haciendo la receta de la amoxicilina y tenemos apuntado que el paciente es alérgico, ¿no? O el paciente dice, es que soy alérgico a algo, pero no me acuerdo. Le pones, ¿es alérgico al metamizol? Y te dice, no. Y le pones el metamizol y dice, ay, era alérgico al nolotil, y hace una reacción alérgica, ¿no? Bueno, pues detalles de este tema que pues impactan en la salud de las personas, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice el informe, y lo que se ha empezado a trabajar es que estos incidentes hay que analizarlos, ¿no? Hay que sentarse y recogerlos. Hay sistemas de notificación de estos incidentes a nivel nacional, y la OMS propone en su Plan de Acción Global de Seguridad del Paciente 2021-2030
que se trabaje a nivel nacional en tener sistemas de notificación de los incidentes para que estos incidentes notificados pues los estudiemos, analicemos qué factores contribuyentes, pues si el profesional estaba cansado, además tenía una carga de trabajo muy alta, además el paciente era mayor y no comprendía bien las órdenes, además ese día no funcionaba el ordenador y además ese día el electro estaba fuera de servicio y no se pudo hacer electro, ¿no? Pues por ponerte un ejemplo donde todo va mal. Una herramienta que nos ayuda a hacer este análisis es el esquema del queso suizo de Rison. No sé si lo habéis visto alguna vez. Bueno, pues el queso suizo de Rison, ¿no? Rison era un psicólogo que se dedicaba a analizar el riesgo en organizaciones de alto riesgo, como puede ser pues, las líneas aéreas o industrias nucleares, ¿no? Es decir, industrias cuyo cualquier fallo puede tener una repercusión grandísima, ¿no? Entonces él diseñó un modelo que es el de las lonchas del queso, en el cual pues nos con agujeros. Lonchas de queso Gruyère con agujeros. Con agujeros, porque con si agujeros. no hay agujeros, ahí no pasa nada, no hay teoría. Unas lonchas de queso con agujeros, efectivamente. Porque lo que simbolizan las lonchas de queso con agujeros son que las barreras no son perfectas. Es decir, que el sistema monta barreras para que el riesgo no se convierta en daño. Pero esas barreras son imperfectas y muchas veces ese riesgo va atravesando los diferentes agujeros. Pues, por ejemplo, la formación, pues que yo no esté bien formada para atender a ese paciente. Agujero que pasa. Agujero que pasa. Que yo no pida un chequeo con mi compañero si tengo dudas porque no sé tratar al paciente. En lugar de preguntar y aclarar, otro agujero. Que yo le diga al paciente si es alérgico y no se acuerde. Otro agujero. Gordo ese, ¿eh? Ese gordo. Y que finalmente, pues, un paciente que venía pues por un problema, imaginaros, que le ha dado un cólico renal, ¿no? Yo pues no he acabado de acertar bien con el diagnóstico, mi compañera pues no ha tenido la oportunidad de hablar conmigo y decirme, por ejemplo, que ese paciente llevaba Sintrón, yo he dicho que le pincharan un antiinflamatorio y al final el paciente ha acabado con un hematoma gigante en el glúteo y además no se le ha pasado el problema, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto, este análisis que nos permite trocear la realidad para sacar las conclusiones e identificar dónde están los puntos críticos, pues nos ayuda a luego poner en marcha propuestas de mejora, ¿no? Pues repreguntar siempre al paciente, indagar si el paciente pues está tomando anticoagulantes, garantizar que lo que está registrado en la historia clínica sobre las alergias es así, pedirle al paciente que siempre sea proactivo, es decir, que mire, recuerde que llevo Sintrón, o mire, recuerde que soy alérgico a la amoxicilina, o mi doctora me ha dicho que le recuerde que tengo alergia al huevo, ¿no? Eso es importante. Entonces, el empoderar al paciente en su seguridad es clave, tanto para esto como pues para las transiciones asistenciales, donde que es otro talón de Aquiles, ¿no? De los incidentes de seguridad del paciente. Cuando el paciente es dado de alta del hospital y va a primaria y puede haber problemas a la hora de conciliar la medicación que se ha puesto en el hospital y la que tiene que tomar en primaria, o no ha entendido adecuadamente bien las pautas, ¿no? O no se sabe poner la heparina, o no se acuerda si se tiene que tomar el corticoide todos los días una pastilla o tiene que ir partiéndola a trocitos hasta que deje de tomarla, ¿no? Entonces, bueno, todas esas situaciones nos pueden producir incidentes de seguridad del paciente y esos son los que vamos a ir analizando, ¿no? Y son los que recoge el informe RARES humano y informes posteriores que se han ido haciendo por parte de otros sistemas sanitarios, ¿no? Y en España, por ejemplo, se ha hecho el estudio ENEAS, que era el estudio de prevalencia de incidentes de seguridad del paciente en hospitales, y el estudio APEAS, lo mismo para atención primaria, y el estudio EARCAS de residencias sociosanitarias. ¿Cuántas es? Claro, entiendo por esto que nos cuentas que un error nunca es unifactorial, que hay que atravesar varias lonchas para que se llegue a cometer ese error. Claro, es precisamente el primer mensaje que lanza RARES humano. Somos falibles, todos nos podemos equivocar, el error es sistémico. No se trata de buscar un culpable y allá se acaba el problema, sino de pensar que ese error se ha producido por un conjunto encadenado de sucesos y de mal funcionamiento de las barreras que han impedido bloquear el error. ¿Y qué repercusión puede tener esto en el paciente?
pues a ver si el riesgo se convierte en daño, puede llevarle a pues puede llevar a la muerte, ¿no? Si a ti, o te puede llevar a un daño irreversible, que te operen de la pierna izquierda, siendo que te tenían que operar de la derecha. Ya. Eso pasa más allá de las pelis, ¿no? Pasa más allá de las pelis. De hecho, dentro de las recomendaciones de la OMS para la seguridad del paciente, que hay 9 recomendaciones súper básicas, una es marcar el lugar quirúrgico que se va a operar antes de que el paciente se duerma, porque una vez dormido Claro. es muy difícil identificarlo, ¿no? Y para eso han creado la lista de verificación quirúrgica, ¿no? También el tema de las ampollas con diferentes concentraciones de medicación, ¿no? Para saber si estamos poniendo una medicación al 0,1% o al 1%, porque cambia muchísimo. 10 y veces esto es más. particularmente importante en pediatría. Ya. Porque en pediatría pues las dosis siempre son más pequeñas y hay que ajustarlas, ¿no? Por tanto, la seguridad del paciente ha venido a poner sobre la mesa pues que todos somos falibles, que nos podemos equivocar, que estamos trabajando en entornos complejos, ¿no? Que esta complejidad hace que tengamos que estar más atentos, que debemos estar en nuestro puesto de trabajo sabiendo cuáles son los riesgos más frecuentes y qué medidas podemos desplegar mientras trabajamos para que las cosas vayan bien, ¿no? Y en ese viaje el paciente tiene que estar convencido de que pasar una puerta de un centro sanitario pues supone riesgos y él tiene que ser también tener un papel activo en su seguridad, ¿no? Pues recordando las cosas a las que pues es alérgico, recordando su nombre, diciendo qué medicaciones está tomando habitualmente, informando si le han hecho o no le han hecho una prueba determinada y así entre todos que no es llegar y dejarse así A mí que me hagan. A mí que, eso claro, es que me también hagan. tiene que Bueno, tú que has participar. sido enfermero. Lo seré siempre, ¿eh? Siempre, No ejerzo, pero trabajar sí, como sí, sí. enfermero, perdón, Corazón. es verdad. Lo será siempre, pero eso, trabajar como enfermero, ¿no? Que la primera línea te ayuda Sí, a tener sí, una sí. experiencia muy directa de que el viaje del paciente cambia mucho cuando el paciente se implica, ¿no? Y nosotros, pues, en primaria sí que tratamos siempre, pues, de recordar aquellas cosas que son verdaderamente importantes, de explicar, ¿no? De explicar por qué ocurren las cosas, de explicar el diagnóstico, de saber por qué tomamos cada una de las medicaciones. Todo tiene que tener un porqué y el paciente lo tiene que saber para tener esa actitud activa, ¿no? en su proceso. Joder, yo recuerdo en unas prácticas, en un servicio, en un hospital, haciendo una prueba que de repente tocaba al siguiente paciente que pasara y le van a pasar y no aparece. Y ya se meten en la historia clínica y resulta que había fallecido. Y yo me quedé como diciendo, ¿cómo es posible que esté citado, que yo qué sé, que todo el proceso que implica estar citado, las revisiones y tal, y que ahora, a la hora de la verdad, no esté porque no está físicamente en el mundo? Entonces yo me quedé como un poco impactada. No sé si tienes algún otro ejemplo. Sí que sería un incidente, bueno, sin daño, ¿no? Pero es un incidente, claro, ¿no? Que sí que en muchos hospitales lleva asociado un proceso, es decir, que en cuanto se notifica un fallecimiento, automáticamente se reprograman todas las citas, ¿no? Claro. Y se anulan y se deja informado en la historia, ¿no? Entonces sí que es verdad que además ahora la tecnología lo permite, ¿no? ¿Y tienes tú algún ejemplo así que te haya impactado de error, que haya llegado a, no sé, a progresar? No sé Es si como un progresar es ejemplo la de un palabra. error así gordo que digas, Eso. madre mía, ¿cómo ha podido pasar esto? ¿Cuántas lonchas de queso se han atravesado? Bueno, nos pasó una vez un paciente que estaba ingresado, ¿no? Y que había tenido un problema de una trombosis de una pierna y que le pusieron una dosis alta de heparina, ¿no? Y en el hospital, para llegar a esa dosis de heparina, le ponían por la mañana y por la noche los 2 pinchazos. Pero al alta le sacaron con la dosis completa en una sola jeringa. Y entonces la familia, como él veía que todos los días le ponían por la mañana y por la noche y nadie les dijo nada, cuando les dieron el alta, les dieron el papel, pues entonces le estuvieron poniendo por la mañana y por la noche. Y entonces vinieron a los 3 días con un hematoma abdominal increíble. Hostia. Y pensando, pues acabamos concluyendo que, claro, era que le estaban poniendo la doble dosis porque decía la hija, es que yo lo veía, es que le ponían una por la mañana y otra por la tarde, tal. Y claro, yo no había caído que la dosis que le ponía, porque yo no veía la dosis que le ponía, era la dosis completa Claro. que le habían indicado para el alta, ¿no? Eso es un problema de comunicación. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues simplemente con un rato, ¿no? Hablando, pues se puede.
se puede explicar, ¿no? Pero bueno, como esto, nosotros, por ejemplo, cuando un paciente es dado de alta, que en atención primaria nos aparece un mensajito en la historia clínica que nos dice informe de alta y lo vemos, si vemos que el paciente es complejo, lo vamos a ver, ¿no? Yo, por ejemplo, el lunes dieron de alta a un paciente mío que es un paciente que tiene un proceso respiratorio bastante grave y le añadieron como tratamiento un aparato nebulizador y unas ampollas que tenía que comprar en la farmacia, ¿no? Entonces nosotros ya sabíamos, o sea, le habían dado el alta y entonces nos lo programamos ese día, digo, porque son 2 personas muy mayores, no sé. Entonces tenían el aparato, lo miraban y no sabían qué poner. Los pobres, claro. Claro, no habían porque les habían dicho que la medicación seguía igual. Y es verdad que lo que le habían puesto era pues el concepto, el bromuro dipatropio y el salbutamol era lo mismo que tomaba, pero él antes tomaba Ventolin en spray y no en ampolla y nebulizado con aparato. Claro. Entonces, claro, llegamos allí y decían, ¿y ahora qué hacemos con esto? Y entonces decían, ¿y qué metemos? ¿Agua? Digo, no, pero ¿no tienen unas ampollas? No, y nos llevamos, claro, siempre que vamos al domicilio llevamos impresa la receta electrónica, porque a veces, pues puedes apuntar cosas, se lo puedes dejar con notas, y entonces ponía con Viprasal, budesonida, tal, y decíamos, bueno, pues es que hay que comprar estas ampollas, ¿no? Luego desenroscar este cacito, echar la ampolla allí, tal, ponerse la mascarilla y darle al botón. Y entonces le entrará la misma medicación que se ponía con el Ventolin, le entrará como más suave y más profundo y evitaremos que tenga tantas reagudizaciones. Y se nos quedan mirando, dice, bueno, esta tarde vamos a comprar las ampollas, pero mañana ya pueden venir para empezar a funcionar esto porque nosotros no lo vamos a saber poner. Bueno, pues, bueno, estuvo el paciente sin tratamiento de esos 2 medicamentos 2 días, le dijimos que volviera a la medicación anterior, porque si no es un paciente que en 3 días pues igual podía haber vuelto a ingresar por este problema respiratorio, ¿no? Pero bueno, pues estos son algunos de los incidentes. De los cambios también, ¿no? Que hay que cambios. hacer para... Otro ejemplo, a ver, normalmente cuando salen del alta, pues a veces ocurren cosas, ¿no? Por ejemplo, una señora que le hicieron una coronariografía, sabéis que se mete un catéter por la ingle. Para ver las arterias del corazón, ¿no? Y no le dijeron que se presionara suficientemente en la ingle y vino al día siguiente con un huevo en la ingle y era un hematoma. Le pedimos una ecografía urgente que nos la hicieron en Inocencio Jiménez y tenía un hematoma debajo, que bueno, que todo fue bien porque pues poco a poco se fue reabsorbiendo, lo fuimos vigilando y tal, y no pasó nada más, ¿no? Pero bueno, pues eso, situaciones que has hecho pues el procedimiento más increíble del mundo, ¿no? Meter un catéter por unas arterias y llegar al corazón y ver cómo le circula y todo, que es maravilloso, y luego lo más simple, igual no has perdido el tiempo o no le has transmitido con tanto énfasis, porque igual sí que le explicaron. Pero claro, cuando un paciente está tumbado en la cama después de que le han hecho este procedimiento, pues igual no está en el mejor momento para saber entender, ¿no? Porque una cosa muy importante a la hora de empoderizar al paciente en su seguridad es que hay que hacerlo cuando el paciente es competente. Si no es competente, las barreras tienen que ser más altas. Tenemos que ser nosotros. O sea, si el paciente está frágil, si no entiende, entonces no le puedo pedir que él sea un sujeto activo en su seguridad, ¿no? Y eso también lo tenemos que comprender los profesionales sanitarios, ¿no? Pilar, yo te quería preguntar, antes has comentado que no es lo mismo dar un diagnóstico a las 8 de la mañana que a las 3 de la tarde, y en relación a esto me surge la pregunta de ¿qué pasa con las guardias? Porque hay estudios, incluso creo, que dicen que estar de guardia o las últimas horas de una guardia es sinónimo prácticamente de trabajar borracho. Entonces eso me hace pensar, por lo que sea, que incrementa el riesgo de cometer errores, ¿no? Incrementa el riesgo. La fatiga, ¿no? en la atención sanitaria es uno de los factores contribuyentes más importantes de los incidentes de seguridad del paciente, ¿no? Los incidentes de seguridad del paciente ocurren en situaciones de riesgo, como son las urgencias, y además en momentos en que el profesional pues está ya acusado de fatiga, que ha dormido muy pocas horas o ninguna y tiene que atender a pacientes complejos, ¿no? De hecho, pues hay muchas regulaciones que se están modificando y a nivel europeo se está trabajando también en ello, ¿no? De hecho, aquí en España antes no se libraban las guardias. Yo, por ejemplo, he trabajado en el mundo rural, en centros de salud rurales, que hacíamos 24 horas de guardia y el día siguiente pasábamos consulta de 8 a 3 y nos volvíamos a Zaragoza. Joder.
y eso con todo ahora lo que supone. y eso ahora está regulado, ¿no? Ahora la libranza tiene que ser inmediata a la guardia y debe haber un descanso continuado, ¿no? El tema está en la cantidad de horas de la guardia. Es el segundo tema que hay que abordar, ¿no? De hecho, ahora la ministra de Sanidad estaba precisamente trabajando con las comunidades autónomas cómo reformular las guardias. Hay bastantes países que las guardias ya son de 12 horas, no hay más, porque se ha demostrado que más allá de las 12 horas la situación de agotamiento es muy vas intensa. borracho perdido. Eso es. Y el riesgo de equivocarte es muy alto. Claro, son 12 horas, es de 8 a 3 más 12 o 12 horas y ya 12 está. horas. 12. Turnos de 12 horas. Fin. Claro, pero Fin. puedes tener tu jornada laboral de antes, ¿no? No, Ah, no. eso no se considera. O sea, donde está regulado, tú trabajas como máximo 12 horas. Vale. ¿Tú crees que eso Se Hombre, es cumple. que si no, nos llegará? sería 8 más 12, 20. Es Claro, que- bueno, hemos quitado 4. Pero bueno, aún así, yo creo que sí, ¿eh? De hecho, en noviembre de este año hubo un congreso, el Congreso de la Sociedad Europea de Seguridad del Paciente, que solo habló de ese tema, de la fatiga de los profesionales sanitarios y de las jornadas de trabajo. Y sus conclusiones se llevaron al Parlamento Europeo y también se van a enviar a muchos ministerios de sanidad de aquellos países donde eso no está regulado. Luego también las organizaciones médicas, por ejemplo, WONCA y otras organizaciones o sociedades científicas de otras especialidades y los colegios profesionales, ¿no?, están trabajando en esto, ¿no? Porque es indudable que es un factor contribuyente muy importante y todos queremos garantizar una atención segura, ¿no? Claro, esto es algo que entiendo se regula en cada país. La OMS dice algo sobre esto en plan, oye, chicos, que es que estamos viendo que es que la gente está trabajando borracha, hay que regular esto. Sí, la OMS tiene unos departamentos que se llaman de Workforce, ¿no?, de recursos humanos, y está trabajando activamente. De hecho, el de OMS Europa, que está en Copenhague, que es un español, Tomás Zapata, está liderando el trabajo para poder adecuar las jornadas laborales, y también a nivel europeo tenemos a la Comisión Europea. Entonces, a nivel de la Unión Europea también se está trabajando para regular. De hecho, en España la libranza de guardia viene un poco como una aplicación de una normativa europea. Ah, vale. Claro, y todo esto en cuanto a la seguridad del paciente, tenemos súper claro que el descanso del profesional es esencial. Es clave. Pero hay otros factores que también sean esenciales en que la atención sea segura. Sí, es indudable, ¿no? En España, por ejemplo, tenemos una Estrategia Nacional de Seguridad del Paciente, de 2015 a 2020 ha sido la última, y ahora este año sale la de 2025-2030, ¿vale? Y estas estrategias lo que tratan es de promover buenas prácticas. Las buenas prácticas están en relación con el uso seguro del medicamento, ¿vale? El paciente polimedicado, las transiciones asistenciales, reconocer las alergias bien documentadas en las historias clínicas. Luego está el control de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria, es decir, las infecciones nosocomiales, ¿vale? Y cómo manejarlas y cómo prevenirlas, ¿no? En España hay varios proyectos que se llevan en las unidades de cuidados intensivos, que son bacteriemia cero, ¿no? Infecciones quirúrgicas cero, neumonía cero. Son diferentes proyectos que se están trabajando tratando de garantizar buenas prácticas, particularmente en la manipulación de los catéteres en los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos. Luego también desde el punto de vista quirúrgico, la lista de verificación quirúrgica para saber el lugar correcto de la intervención, la clasificación adecuada del paciente para la anestesia y el acompañamiento en la zona de despertar, puesto que es la transición asistencial, y también ahí puede haber incidentes de seguridad del paciente. Después, mejorar los sistemas de comunicación. La Estrategia Nacional Española propone el sistema SBAR, que es un sistema de comunicación en el que tenemos que transmitir al compañero la situación, los aspectos básicos del paciente, la situación aguda y cuál es la tarea que pides, de tal manera que viene a ser como una carrera de relevos. Yo te entrego a ti el relevo en la mano
y eso garantiza que la carrera siga siendo segura, ¿no? Y eso es muy importante en las transiciones, no solo de primaria a hospital, de hospital a primaria, sino del servicio de emergencias extrahospitalaria al hospital o entre los servicios del hospital, ¿no? Otras estrategias importantes que promueve esta estrategia nacional es atender emocionalmente al paciente que se ha visto envuelto en un incidente de seguridad grave, darle apoyo y darle una alternativa de atención y un apoyo pues por parte de los servicios de atención al paciente que le puedan garantizar pues que todos los procedimientos se vuelven a realizar y se hace a tiempo, y también a los profesionales, ¿no? Siempre que ocurre un incidente de seguridad del paciente hay lo que llamamos 3 víctimas. La primera, que es el paciente y la familia. La segunda, que es el equipo de profesionales que se ve emocionalmente impactado porque tú vas a trabajar y quieres hacer las cosas bien. Por tanto, si ocurre un incidente de seguridad del paciente grave, te ves emocionalmente muy impactado. De hecho, hay profesionales que pueden llegar hasta dejar la profesión, ¿no? Porque no reciben el apoyo suficiente. Entonces, la estrategia nacional trabaja para dar apoyo a las segundas víctimas, para restituirles la confianza, para acompañarles en la reincorporación al trabajo, si ha hecho falta una baja. Y finalmente, la tercera víctima es la organización, que después de haber tenido un evento adverso grave, pues sufre una pérdida de confianza, ¿no? Hay hospitales en algunas comunidades autónomas que les llaman el Hospital de la Muerte, y porque tiene en la jerga popular ese nombre, pues será porque habrá pasado algo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa devolver la confianza. Es difícil, muy difícil, recuperar la confianza una vez la pierdes, ¿eh? Es que Muy hay que tener difícil. cuidado con eso. Mantenerla es un ejercicio que es un reto diario de miles de profesionales, pero perderla en Sí, un sí. segundo. Claro. Y ya está, Hospital de la Muerte. Efectivamente. También, claro, hablar de salud, yo creo que cuando nos toca esa venita de salud, la gente, yo entiendo que se sientan, o sea, no sé si estafada es la palabra, pero bueno, que con este mensaje que estamos dando aquí, yo creo que también hay que ser conscientes de que no es lo que decíamos, no es un único error, no es un hospital de la muerte, no es... Son pues Personas. Y luego hay que pensar, todos tenemos que tener claro que el riesgo cero no existe Claro, en ningún en nada. aspecto de Eso te nuestra quería preguntar, ¿hay vida. alguna situación que digas, aquí no hay riesgo? No existe Pero eso, ¿no? ni en la vida, Sí, yo creo ¿no? eso, vivir ya es un riesgo, ¿no? Vivir es un riesgo. Claro. Que además tiene un efecto secundario, ¿no? La muerte. Claro. O sea, que Con el tiempo, con el tiempo. con el Bueno. tiempo, pero bueno, que tenemos que ser conscientes, Sí, ¿no? sí. Y yo creo que transmitir una idea tecnificada de los cuidados sanitarios que pueden resolver todo y que no tienen efectos secundarios ni situaciones de incidentes de seguridad del paciente es una idea equivocada, ¿no? Todos tenemos que ser muy conscientes de que el riesgo cero no existe. Pasar por la puerta de un centro de salud o de un hospital tiene riesgos. Es indudable que cuando tú vas es porque balance riesgo-beneficio va a ser más beneficioso para ti, y eso es lo que esperamos los profesionales que te vamos a atender, pero nunca se sabe. Ya. nunca se sabe, Nunca ¿no? se sabe. Además, nunca se sabe. Si la organización está bien estructurada, si todos cada mañana trabajamos para tener una buena comunicación entre nosotros, explicarnos el paciente, atenderlo, tener un pequeño descanso, poder respirar para atender el siguiente, tener unos equipos que funcionen, acceso a la historia clínica, a la receta electrónica, tener las alergias y tal, pues todo irá fluyendo con una normalidad. La verdad es que dijéramos que el 90% de las ocasiones todo va muy bien, ¿no? Pero va a haber un porcentaje que algunas cosas no vayan bien, ¿no? Pero la verdad es que lo que a veces no nos sorprendemos es el milagro de cada día, ¿no? De que digas, es que todo ha ido bien, ¿no? Y hay veces pues que las cosas no van bien, ¿no? Y son menos, ¿no? Son prevenibles, que eso es también un reto para los profesionales, es decir, si los estudios científicos, que es otra de las patas de la Estrategia Nacional de Seguridad del Paciente, es realizar estudios de investigación que nos permitan identificar cuáles son los factores causales que tenemos que trabajar para reducir los incidentes de seguridad del paciente, ¿no? Porque van cambiando con el tiempo, pues eso nos va a ayudar a que la atención sea más segura, ¿no? Ya. Van cambiando con el tiempo porque ahora los incidentes de seguridad del paciente de medicamentos han bajado. ¿Por qué? Porque tenemos una receta, ya no se hacen recetas a mano, que antes
Las Claro, recetas a la mano letra igual, ¿no? eran También. un incidente de seguridad del paciente grande. Ahora, Pero por la letra del médico, por la dices. letra, sí, o por la interpretación de la farmacia, o porque el paciente Sí. no llevaba adecuadamente el documento, pero ahora con la receta electrónica sabes que es una transferencia directa. Tiene otros errores, ¿no? La realidad actual, y es la tecnología, ¿no? Yo puedo hacer un electro perfecto y volcarlo a otro paciente. Buah, ya. O, Claro. ¿no? O puedo hacer una analítica y no poner bien la etiqueta, ¿no? Entonces, hay otra serie de problemas que antes no había y que aparecen con las tecnologías, que nos ayudan muchísimo, ¿no? Pero que traen otros incidentes y tenemos que estar atentos y analizar y ver cómo lo resolvemos, ¿no? Pilar, a mí me gustaría preguntarte por la formación. Porque supongo que antes comentabas que bueno, a veces la formación también forma parte del agujero. Importante. ¿Qué importancia tiene o qué papel desempeña en todo este circuito? Bueno, la formación primero en competencias básicas de cada especialidad y de cada profesión, ¿no? Que eso seguro, pero la formación en seguridad del paciente, ¿no? Que nosotros sí que estamos haciendo formación intensa y en la estrategia nacional se plantea, ¿no? Para ser capaces de hacer una gestión proactiva de los riesgos, es decir, cómo nosotros acudimos a nuestro propio sitio de trabajo, sabemos identificar aquellas situaciones de riesgo, aquellos pacientes que requieren una mayor atención, ¿no? Y cómo gestionarlo. Y si no lo sabemos gestionar, cómo pedir ayuda, súper importante, o cómo consultar. Y por otro lado, una gestión reactiva, es decir, cuando ya han ocurrido las cosas, pues cómo recogemos ese incidente, lo notificamos, nos reunimos para analizarlo y ver cómo ponemos estrategias de mejora, ¿no? Yo creo que esos dos puntos son claves en la formación de los profesionales, que son herramientas, dijéramos, que nos ayudan a desenvolvernos y a crear organizaciones que aprenden siempre, ¿no? Que es el reto que tiene el sistema sanitario. O sea, tenemos que estar en un sistema sanitario donde la cultura de seguridad del paciente nos ayude a estar aprendiendo siempre y a tener presente que la atención de calidad y segura para los pacientes es fundamental en nuestro desempeño profesional, ¿no? Claro, y para eso la formación es clave. Perdón que te he cortado, pero también comentabas antes que se está intentando unificar la titulación de médicos de familia. Claro, eso es muy importante. Y aquí tenemos el sistema MIR, que es médicos internos residentes. Sí, Un buen sí, melón ese, Un ¿eh? buen melón. Y claro, aquí ese sistema para nosotros, desde nuestra perspectiva, hasta que hablamos contigo en el café, era, Menuda mierda, las cosas como se dicen, porque es una la teníamos mierda. que estudiar. Pero claro, a mí personalmente, y yo creo que a Xavi también, nos cambiaste un poco la visión Sí. de que este sistema realmente, ayuda a la seguridad del paciente Muchísimo. y al sistema en Claro, sí. es que el titular de esto podría ser: el sistema MIR ayuda a la seguridad del paciente y encima es que es un buen sistema. Es un buen Exacto. sistema, sí, sí. ¿Por qué? Es un buen sistema porque tiene estructurados los planes de formación de todas las especialidades, ¿no? Luego, lo que hay que hacer es evaluar cómo se despliegan esas formaciones en cada sitio. De hecho, el Ministerio de Sanidad hace auditorías docentes con indicadores de seguridad del paciente en todas las especialidades y en todos los centros docentes, ¿no? Entonces, el tener una formación estructurada que ha sido planificada por especialistas de la materia, ¿no? Pues por los cardiólogos tienen su plan de formación, los médicos de familia, los neurólogos, los cirujanos cardiovasculares, todos los profesiones, todas las especialidades que están reconocidas en España. Eso garantiza la estandarización en unas competencias mínimas y avanzadas de los profesionales y también unas competencias básicas, porque todas las comunidades autónomas desarrollan un conjunto de competencias básicas para todos los residentes de todas las especialidades, que está la comunicación, el razonamiento clínico, la ética y la seguridad del paciente, ¿no? Entonces, son competencias básicas que van a ser transversales en la formación y que están garantizadas en todos los programas formativos, ¿no? Entonces, el sistema MIR, al ser una formación estandarizada que se evalúa y que se mejora, pues es un buen programa formativo en comparación con otros programas formativos a nivel del resto del mundo, en que cada hospital tiene su manera de formar, ¿no? Y luego la titulación la da el colegio profesional, pues con las cartas informativas de
pues este profesional ha hecho 100 operaciones de este tipo, tantas de otro tipo, pero sin tener una estructuración reglada durante ese periodo intensivo de formación, ¿no? Que eso te puede llevar a que la formación sea mucho más larga, porque Mucho más larga, de hecho, estos puede ser son 10 años, eso es, y lo otro claro. es un checklist que hay que ir rellenando, ¿no? Eso es. Claro, eso explica, por ejemplo, que el número 1 del MIR de este año sea ruso. Ruso. De San Petersburgo. De San Petersburgo. Y la segunda, ¿no? Y la segunda, Y ¿no? la O cuarta. la cuarta. o la Es su tercera, mujer. algo así. Claro. Su mujer. Eso se puede explicar mediante ese sistema, por ejemplo, que vea el MIR como una forma igualmente válida de acceder a una especialidad en un menor número de tiempo. Bueno, él ya es madurito. Es que no le conozco. Sí, yo creo que ya llevaba trabajando un tiempo, Vale. pero y ya creo que tenía una titulación previa de su país, pero en España no puedes trabajar si no tienes título de especialista reconocido. Entonces, a ver, una manera de garantizar que tú tienes las competencias, o sea, de certificar que tú tienes las competencias necesarias para trabajar como cirujano, me parece que es cardiovascular, ¿no? Que es la especialidad No tengo ni idea, la verdad. que va a elegir, porque todavía no han Todavía no han elegido, ¿no? elegido. O al menos lo que ha hecho en las entrevistas era hacer el MIR. Ya, Porque ya. tenía una formación reglada, él había revisado el programa formativo, estaba de acuerdo. Además, yo creo que sabía estaba al hospital porque va a ir a Valencia. Ah. Eso ha dicho. Bueno, igual para cuando salga ya han elegido, ¿eh? El episodio. Puede ser, igual ya se sabe. Ya se sabe. Pero sí que es verdad, ¿eh? O sea, es que en eso... Y yo creo que es un sistema que hay que cuidar, que hay cosas que mejorar. Es decir, que Claro. si tú lo evalúas, todo es mejorable, todo en la vida es mejorable. Y además porque la vida de los profesionales sanitarios es dinámico, con lo cual pues habrá programas que habrá que actualizar, porque pues por ejemplo en medicina de familia el programa se ha actualizado en agosto de 2024 y ya se incluyen competencias que antes no estaban, ¿no? Como la ecografía en el punto de atención. Yo cuando terminé la especialidad no hice ecografía y ahora estamos haciendo ecografía clínica, que es un complemento, ¿no? Entonces, y eso se ha incorporado al programa formativo, con lo cual, pues, muy bien. A los que nos escucháis en directo lo vamos a dejar por aquí y vamos a seguir un ratito más con Pilar, que nos queda hablar de turismo sanitario y otros lares que también Melones. son muy interesantes. Así que Muy por cerrar un poco esto del MIR, Pilar, claro, cuando se surge el MIR, surge con esta intención de estandarizar un poquito Sí, la surge con formación. esa intención. Vale, porque ¿cómo era antes la cosa en España? Antes en España la formación de los especialistas era por internos pensionados, ¿no? Entonces cuando tú acababas la carrera hablabas con el departamento de la universidad con el que querías hacer la formación y por ejemplo si era endocrino, si era intensivos o si era cirugía, pues hablabas con el catedrático del departamento, si te aceptaba como interno pensionado empezabas a trabajar con ellos y al cabo de un tiempo pues te daban la especialidad, pero claro, dependía de cada universidad y cada hospital universitario, no estaba estandarizada la formación, ¿no? Vale, ¿y en otros países sigue siendo así? ¿En los países que no tienen el sistema MIR? En otros países, en muchos sigue siendo así, pero los colegios profesionales están tratando de estandarizar, ¿no? Ah, o sea que la tendencia es a tener un MIR. Más que Como a que sea todo a estandarizar, sí. regulado, ¿no? El tema de tener un examen MIR, tienes que tener una estructura muy sólida para hacer un examen centralizado a nivel nacional, como también hace Francia, ¿no? Pero, por ejemplo, en Reino Unido yo creo que habría que hacer un examen en Inglaterra, otro en Gales, otro en Escocia, otro en Irlanda del Norte, ¿no? Ya. Porque la situación es diferente, ¿no? Y, de hecho, tienen colegios profesionales diferentes también, ¿no? Vale. Entonces, dijéramos que para dar el salto al MIR habría que cambiar. Nosotros cuando hemos estado ahora hablando con la Dirección General de Empleo de la Comisión Europea para ver cómo conseguimos estandarizar el currículum común de la medicina de familia en todos los países europeos, pues hemos topado con esto, ¿no? Porque en cada país la forma de dar el título es diferente. En algunos no se da título, simplemente pues empiezas a trabajar como general practitioner, ¿no? Como médico general, pero sí que es verdad que recopilando las competencias se puede crear un currículum y plantear, al principio se planteó incluso hacer un examen transitorio para aquellos que ya estuvieran trabajando, pues pudieran hacer como El salto, ¿no? El una paso. actualización, como se ha hecho ahora con la enfermería familiar y comunitaria en España. Sabéis que en España la enfermería familiar y comunitaria surge en 2010, ya tenemos varias generaciones, ¿no?, de EIR, pero este año pasado en cada comunidad autónoma se ha hecho un examen
de enfermería familiar y comunitaria para aquellos profesionales de enfermería que trabajaban en atención primaria pudieran presentarse el examen y optar al título. Y se han dado los títulos, más de 3.000. Ah, no tenía ni idea, oye. Pero Igual bueno, te lo puedes enhorabuena. No, yo ya acabando ya medicina, yo me quedo ya que... Pero bueno, lo he disfrutado mucho, ¿eh? Enfermería me ha aportado mucho y creo que siempre lo voy a llevar en la profesión médica también. O sea que, bueno, de alguna Buena manera combinación, ¿eh? estará Buena el combinación. enfermero ejerciendo medicina. Que Pilar, queríamos igual retomar un poquito con la atención del paciente, seguridad del paciente, perdona, y por hacer un pequeño resumen de qué es lo que puede el paciente hacer, o la gente que nos esté escuchando, que en su mayoría supongo que, bueno, todos iremos como pacientes en algún momento, ¿qué puedo hacer yo? Así un pequeño checklist de decir, venga, esto, me puedo llevar yo para evitar cometer errores. Eso. A ver, dijéramos que pedir al paciente que sea sujeto activo de su atención es lo más importante, ¿no? Como primeras etapas, pues el hacer un poco una reflexión cuando va a un encuentro clínico, bien con el médico de familia o bien con el especialista, de qué cosas quiere hablar, ¿no? Porque tiene que tener claro que con la información que nos da tomamos decisiones. O sea que la información que el paciente da al profesional sanitario puede ser tan importante como una radiografía, como un electro o como una analítica. Entonces, esa toma de conciencia personal de que lo que yo cuento va a ayudar al profesional en su proceso diagnóstico, nos va a ayudar a todos en el proceso diagnóstico, porque el paciente también está involucrado en el proceso diagnóstico, es clave, ¿no? Y por tanto la comunicación es muy importante. Si algo no se entiende, si algo no se comprende, pues pedir que se lo vuelvan a explicar, o si piensa que nosotros no hemos entendido adecuadamente el mensaje que nos ha querido transmitir, o dónde tiene el dolor, o qué le pasa por las mañanas, pues con asertividad reiniciar la entrevista y comentarlo, ¿no? En segundo lugar, la identificación correcta, ¿no? Siempre que vas a un centro sanitario, identificarte por tu nombre, por tu tarjeta sanitaria, de tal manera que todo el proceso asistencial y también el informático vaya vinculado a ti. Luego, conocer aquellas cosas que son relevantes de tu historia de salud, pues si es relevante tus alergias, si son relevantes las medicaciones que tomas todos los días y para qué problemas de salud las tomas, si tomas algún alimento o suplemento alimentario, o algunas hierbas, o algunas hierbas, Claro, algunas otras cosas. Hay gente que toma hipérico, gente que toma valeriana, o gente que toma pues otras cosas que son importantes y que pueden cambiar la forma de responder tu organismo, pues lo tenemos que saber, ¿no? Y luego también de cara al desarrollo de todo el proceso asistencial, ¿no? De las transiciones asistenciales, pues saber a dónde te mandan y un poco para qué, ¿no? Pues la situación de llegar al especialista y decir, pues no sé por qué estoy aquí, o no sé por qué me ha mandado mi médico de familia, pues pásate por el médico de familia, que te diremos por qué hemos estimado que era importante que te viera este especialista. O si ha habido un error, también te pediremos perdón y diremos, pues esto ha sido un error, ¿no? Pero yo creo que la participación activa del paciente es importante. Y también, por parte de los profesionales, ser conscientes que el paciente no siempre puede ser un sujeto activo. Eso es importante. O sea, para que un paciente esté empoderado tiene que tener capacidad de estarlo. Y cuando a una persona le duele algo muchísimo, o cuando tiene una pena muy grande, o cuando está en una situación de confusión, o cuando está muy grave, pues no es sujeto activo de su propia atención, y nosotros como profesionales tenemos que ser conscientes y saber que hay que todavía más estar alerta sobre situaciones de riesgo que puedan haber, ¿no? Pues creo que vamos a abrir un melón, ¿no? Melonazo. A mí me parece muy interesante. A mí sí, también, que es el turismo sanitario, que son, bueno, grupos de personas o personas individuales que se mueven por distintos países para pues diferentes tipos de operaciones, ¿no? Operaciones y bueno, como ejemplo tenemos los viajes que se hacen en conjunto a Turquía a ponerse pelo, o a Colombia para las cirugías estéticas.
Y no sé, ¿qué nos puedes contar de esto? Claro, ¿por qué la gente viaja a Porque no operarse tiene- o a claro. hacerse cosas a otros países teniendo ese servicio ya en nuestro país, por ejemplo? Bueno, a veces se tiene, pero no está cubierto por el sistema sanitario público y tiene unos costes en el sistema sanitario privado que el paciente considera que son excesivos, ¿no? Y busca otras alternativas pues más económicas para resolver el problema que considera importante, ¿no? El tema crítico que tenemos en esos encuentros, ¿no? Es saber que cuando tú vas a recibir una atención sanitaria por un profesional que no te conoce o que no ha tenido una historia previa tuya, pues no conoce cuáles son los factores que forman tu salud, qué enfermedades has tenido, qué medicaciones tomas y cómo reaccionas ante pues eso, determinados fármacos o determinados procedimientos, ¿no? Entonces, eso sí que es importante, que es lo mismo que cuando tú pides una consulta de telemedicina a un servicio y no sabes ni quién te está atendiendo al Claro. otro lado de la cámara, ¿no? Total. Y le cuentas tu vida y te dice, tómese A, y tú coges y te lo tomas, ¿no? Claro. Entonces, no hace falta irse a Turquía o a Colombia para que pase con la telemedicina que se oferta en las compañías de seguros privados, que, pues eso, ¿no? Entonces, antes hemos hablado de la formación. Es importante garantizar que tú al centro que vayas tenga una reputación académica, ¿no? O por lo menos una titulación que respalde su actividad y también una comunicación abierta de los resultados exitosos o no exitosos, ¿no? ¿Tú les puedes exigir eso al...? Tú puedes, o sea, tú como usuario paciente, puedes ¿no? pedir Bueno. qué porcentaje de éxito han tenido y qué porcentaje de complicaciones. Tú lo puedes pedir. Al menos en España se puede pedir. O sea, Tan- pero yo puedo ir al hospital y decir, oye, me van a operar de tal, yo que sé, de una hernia. Ujú. ¿Qué tasa de... ¿Qué ¿Se tasa puede de pedir? infecciones, Tanto en infecciones lo- quirúrgicas tiene en las hernias? Pues sí. Se Pues puede. sí, Tanto ¿eh? en lo público como en lo privado. ¿No? A ver, o sea, tú puedes pedirlo. Luego, otra cosa es lo que te respondan, pero Hombre, lo igual... público estará, ¿no? claro, reflejado en algún lugar, digo A yo. ver, lo público se publica, Por ¿no? eso. En lo público, normalmente en los portales de transparencia tienes las tasas de infección nosocomial, también están en los informes, o sea, al analizar los resultados de las intervenciones, pues sabes cuáles han ingresado en menos de 28 días, ¿no? Etcétera. En las privadas, pues yo creo que cuando tú conciertas un seguro, tienes derecho como cliente, ¿no? A saber cuáles son los resultados que se han tenido en esas operaciones. De hecho, cuando tú firmas un consentimiento informado, te dan parte de la información, ¿no? Porque sí, cuando sí. tú firmas un consentimiento informado, te dicen el 20% de los pacientes tiene una infección, el 15% no tiene un resultado óptimo y el 20% se queda con incontinencia, por ejemplo, ¿no? Otra cosa es que lo leamos. Otra cosa es que lo leamos, pero el consentimiento informado, que también te lo hacen en el turismo sanitario, ahí, si tú lo firmas, es que estás de acuerdo, ¿no? Claro. ¿Y tú crees que los países lo ofertan o es más el boca a boca no sé, pero la información que que se dan las personas, pues he ido y acaban yendo, o es el propio país? A ver, yo creo que muchas veces son las cadenas, ¿no? Los servicios sanitarios, ¿no? O Que, sea, como si fuera el McDonald's de ponerse pelo. claro, como si fuera el McDonald's de ponerse pelo, efectivamente, ¿no? Pero bueno, es que los turismos sanitarios, o sea, el turismo sanitario tiene un concepto muy amplio. Estamos hablando de estos, ¿no? Pero como sabéis, también nosotros tenemos, entre comillas, turismo sanitario, ¿no? En el sentido de que muchos ciudadanos europeos vienen a España ya sabiendo que no están muy bien de salud, ¿no? Pasan las vacaciones en los hospitales de la costa, o sea, en las ciudades de la costa, ¿no? Y van a urgencias y si tenían un problema cardíaco, pues pueden acabar de suerte con un marcapasos que les resuelva su problema, o si les dolía mucho la cadera y se han caído, pues han tenido una prótesis de cadera, cosa que igual en su
país de referencia, ¿no? Pues tenían que pagar previamente ellos de su bolsillo y luego reembolsarlo, ¿no? O sea que el turismo sanitario tiene diferentes percepciones. Una que va muy relacionada con intervenciones que están fuera de la cobertura sanitaria pública, ¿no? Y luego hay turismo sanitario de intervenciones que están dentro de la cobertura sanitaria pública, que igual pues no se concibe tanto como turismo sanitario en el sentido puro, es decir, que yo no voy de turismo a Turquía, o sea, a ponerme una prótesis de cadera, ¿no? Pero que yo puedo venir a España y acabar con una prótesis de cadera viviendo en Reino También te Unido, digo, ¿no? No se van a Valencia en verano, se van a las costas. Yo tengo una duda, a ver cómo planteo yo esto. No, porque tú vienes aquí, ya eres conocedor de que pues en España es universal y gratuito para cualquier usuario, pero luego, muy bien, pero no eres español. ¿No te pasan la factura a tu país? Depende de los convenios. Si tú estás en un país de la Unión Europea donde utilizas el E111, ¿no? ¿Eso es? El E111 es el formulario que rellenamos. Lo de la tarjeta europea. La tarjeta europea. Ah, vale, pensaba que era un aditivo de estos que ponen No, en los el paquetes. E111 es un formulario en el que solicitas atención como ciudadano de la Unión Europea por una situación urgente y con esa tarjeta europea tienes derecho a cobertura urgente. Pero si la cobertura urgente acaba en marcapasos, pues... Claro, ¿dónde está? Eso, claro, se sigue siendo incluye. urgente, ¿no? Claro. Ah, eso se lo sabe la gente, ¿eh? Hombre, pues si tú vas veraneando en Santa Pola durante 20 años, al final te lo aprendes. Claro. Ya. Ostras, qué inteligentes, ¿eh? Yo estuve esto, bueno, claro, igual no tengo la edad de un marcapasos todavía, pero Efectivamente. pero claro, igualmente me quedaré aquí, que estoy bien Luego, cubierto. Luego hay otros países, ¿no?, que efectivamente tienen convenios y luego se hace, pues bueno, hay una mesa de compensación, ¿no?, pues por los pacientes que hayan podido estar de nuestro país en otros países, pero en general en España siempre... siempre tiene una cobertura más amplia que la de otros países. También es verdad que poco a poco se van desarrollando los sistemas de contabilidad de los hospitales y pues cada vez se es capaz de reclamar más, ¿no? Pues por ejemplo, se exige, aunque tú lo atiendes y ingresa y todo, luego pues si llevaban algún seguro privado o si vienen de países donde la cobertura no era al 100%, pues entonces se hace un requisito al país para regularizar esa situación, etcétera, ¿no? Joder. Pero no ocurre como en Estados Unidos, que si no pagas no te atienden. Claro, ¿y esto tiene impacto en nuestra sanidad o nuestra economía, por ejemplo? A ver, en los hospitales y centros de salud de la costa, pues tiene impacto, pues porque pues a nivel de atención primaria, por ejemplo, pues los servicios de atención primaria de las ciudades costeras, pues en verano se ven desbordados, ¿no?, de atención, porque pues atienden tanto a ciudadanos nacionales como a europeos que tienen el E111, ¿no? Claro, y tienen, no sé si derecho es la palabra, pero a un médico de familia. Con la tarjeta sanitaria europea pueden ir a ser atendidos a un centro de salud. Uh-huh. Claro, pero, o sea, ¿y les corresponde ese médico para Bueno, otras? es que si solo vas a estar 15 días o una semana, pues... Ya. O sea, era una duda. Claro, hombre, intentamos que siempre le vea el mismo, ¿no? Porque si estás 15 días y te vemos 4, pues... Ya. No sé si... Ya. Que en eso somos todos un poco cabales, ¿no? Sí. O sea que sí que tiene impacto al final, vaya. Tiene impacto, ¿vale? Se está regulando, pero sí que tiene impacto. Ya. Joder. Pues antes comentabas un poquito de la tecnología que ha llegado. Para quedarse. Sí. Y queríamos saber si desde la OMS se va hablando algo sobre la inteligencia artificial y todo eso. Mira, en el 17 de septiembre de cada año celebramos el Día Mundial de Seguridad del Paciente y este año el lema era... hazlo seguro a través de un proceso diagnóstico seguro, ¿no? Uh-huh. Y tuvimos una reunión en septiembre allí, que estábamos pues representantes de sociedades científicas, expertos en proceso diagnóstico seguro, el departamento de la OMS y asociaciones de pacientes. Y vino la Asociación de Pacientes para la Seguridad del Paciente de Estados Unidos y ellos nos decían que ellos recomendaban a sus pacientes, a sus socios, que antes de ir a urgencias de un hospital o a la consulta del médico de familia, consultaran sus síntomas a ChatGPT. No. Y que sacaban los listados de las cosas y iban al médico de familia y le decían, me tiene que hacer un escáner porque tengo esto y esto y esto, o me tiene que dar esta medicación porque ChatGPT me ha dicho que tengo esto, ¿no?
Entonces, bueno, supuso un debate muy importante, pero puso el tema rápidamente encima de la mesa, porque con esos comentarios o lo hablas o no lo hablas, ¿no? Directamente. Entonces, bueno, estuvimos hablando que efectivamente la inteligencia artificial puede ser de ayuda a la toma de decisiones cuando el interfase entre paciente y profesional o entre paciente y la máquina se hace a través de la construcción de una red semántica. Es decir, nosotros, cuando hablamos con los pacientes, tenemos la capacidad de traducir el lenguaje espontáneo de los pacientes en red semántica clínica. Claro. Claro, pero si a mí me duele, si yo le pongo a ChatGPT que me duelen los riñones todas las mañanas cuando me levanto de la cama, igual me va a decir que tengo un cólico renal o que tengo una insuficiencia renal aguda y me vaya corriendo al hospital y en realidad lo que tengo es un lumbago. Ya, es que eso es lo que estaba pensando, que está, yo qué sé, José María en el pueblo y dice, hostia, me está dando una pechusca y le pone ahí al ChatGPT, me noto una pechusca en el pecho, claro, yo que sé que te va a contestar, que el lenguaje que tiene mucha relevancia en luego la respuesta que te ofrece la inteligencia artificial. Es que la inteligencia artificial solo trabaja el lenguaje. Claro. Sin contexto, porque el contexto se lo tienes que dar tú. Tendrías que decirle, hola ChatGPT, yo soy una mujer, tengo tantos años, me ha pasado esto y lo otro y lo de más allá, y además tomo esto y además tengo este problema de salud y tal, y hoy me he levantado de la cama y me dolía en el tercio bajo de la espalda y tal, y no sé qué hacer. Claro, porque si tú le dices dolor de riñones, él interpreta dolor de riñones, cuando todos sabemos que es un problema habitualmente lumbar. Efectivamente. El contexto, el lenguaje y la construcción de la red semántica es la clave del proceso diagnóstico seguro. Por eso, cuando antes os decía la importancia de que el paciente sea consciente de que con la información que nos da nosotros tomamos decisiones, eso es así. Sí, sí. Claro. Y además de haberse hablado un poquito en la OMS, ¿se ha llegado a algún consenso o alguna decisión o algo? Sí, a ver, la OMS sí que resaltó todo esto, en todos estos puntos claves, en un documento que se llama Proceso Diagnóstico Seguro, ¿no? Y comprometió a las organizaciones internacionales de pacientes a trabajar en el tema, ¿no? A saber, o sea, porque ellos tienen mucho impacto, con lo cual no puedes dejar que se vayan así, ¿no? Sino que los tienes que incluir en los grupos de trabajo para tratar de hacer un uso seguro de las herramientas de inteligencia artificial, porque igual que pueden darte una recomendación buena, te pueden decir, tómese un vaso de lejía. Ya. ¿No? Que al final igual va a ser mayor desinformación que Google. Bueno, depende, ¿no? Depende. Claro, Depende. De la semántica. Depende, efectivamente. Entonces, importantísimo manejar el lenguaje, con lo cual eso supone que pues, el paciente tiene que ser consciente de que sus palabras, igual que cuando nos las comenta en la consulta, son relevantes, pero si se las va a consultar al ChatGPT, pues también. Ya. Joder. Tema otro melón. que se tema queda muy ahí, interesante, sí. muy interesante, Sí, porque sí. además pues son un poco las fronteras, ¿no? De las relaciones humanas. Claro, ¿dónde está el límite? Pero yo creo que eso puede ser positivo, ¿no? Porque nos va a ayudar a ser conscientes de que el lenguaje nos une y nos ayuda a entendernos más profundamente de lo que nos podríamos imaginar. Joder. Sería una conclusión bonita, que sacáramos de la inteligencia artificial, Sí, la verdad. yo creo que sí, ¿eh? Oye, pues... Porque finalmente acaba dándole valor a la interacción que estamos teniendo nosotros ahora, aunque podamos consultar información, porque lo único que hace es manejar información a una velocidad increíble y de fuentes muy diferentes, pero el contexto se lo pongo yo, la cara te la estoy viendo a ti, interpreto lo que tú me estás diciendo, lo que yo estoy viendo y sintiendo, y a partir de ahí vamos a tomar decisiones juntos sobre qué camino diagnóstico vamos a seguir. Ya. Pues Pilar, vamos a llegar al final, yo creo, Bueno. ¿Quieres hacer un resumen o algo que te quede por comentar que digas esto? Bueno, para mí ha sido un lujo, de verdad, el agradeceros lujo es nuestro, El lujo es la nuestro. invitación. Voy a coger Ah, es verdad. Espera, que digo yo. Ay, que no. que nos ha traído la tarjeta de la OMS. Con esto nos ha dicho que puedes ir y entrar. Tienes Te acceso dan VIP comida gratis. Sí, todo. Al catering, de todo. El QR este no vale, no entiendo ya. Bueno, es que ya la fecha fue febrero, o sea, Claro. no hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, qué Bueno, pena. Bueno, a ver si igual, cuela a ver algún si día que algún estemos día. por ahí. Y te vamos a hacer las dos últimas preguntas finales. Vale. Una es,
Si tuvieses que recomendar una única cosa a la población, o que hicieras tú también, a favor de tu propia seguridad, ¿cuál sería una única cosa? Identificarse correctamente. O sea, decir, Muy bien. Me voy a hola, soy... Identifica. Pues tú estás mal Sí. Identificado. Identificarse. O sea, dar Sí. el nombre, por qué está ahí. Porque está ahí, sí. Otras, ¿no? Otra... Bueno, y contar... Y contar su historia. Si yo me identifico, digo cómo me llamo, qué alergias tengo, qué problemas de salud tengo, y aquí vengo porque necesito su ayuda, ¿no? Muy bien. Pero pongo mi contexto, porque con ese contexto lo que yo le voy a contar lo va a entender mejor y vamos a poder llegar a resolver mi problema de salud. Y lo que me recomiende no tendrá interacciones o no tendrá efectos secundarios en relación a lo que yo le he contado, ¿no? Porque Claro. intentaremos que eso no ocurra y no haya incidentes de seguridad del paciente. ¿Te acuerdas del speech que diste en la OMS? Del speed de la OMS, Sí. del minuto de gloria. El minuto. Es que no se ha comentado, pero claro, en la OMS pues hay mucha gente y hay muchas cosas que hablar. Entonces hay un tiempo muy limitado, que en tu caso era un minuto. ¿Te acuerdas de lo que dijiste? A ver, lo dije en inglés, ¿no? Me acuerdo Ah, de algunas que sí, es que, bueno, lo que dije fue que la atención primaria era, dijéramos, que era la columna vertebral del sistema sanitario, que los médicos de familia éramos claves en ese sistema sanitario, que éramos la puerta de acceso, que éramos accesibles, que atendíamos al paciente de manera integral y que, por tanto, invertir en formar a los médicos de familia en altas competencias y en calidad, ¿no? Hacía que la atención a los pacientes fuera de calidad y segura en todo el sistema sanitario y en todos los puntos del mundo. Toma ya. Un minuto, Toma ya. justo. Es que un minuto, ¿eh? Es que, joder, son muchas cosas que hay que decir en un minuto que se va volando. Llevamos una hora y cuarto aquí hablando. Sí. Bueno, ya para acabar, Pilar, la segunda pregunta es, si tuvieras que resumir, vamos a decir, bueno, toda tu experiencia en la Wonka, la OMS, en todo este LAR Periplo. tan complejo, en una sola palabra, ¿cuál sería? Uy, Tienes un minuto, va a pensar. todo mi periplo en una palabra. Bueno, pues salud, ¿no? Perdón. Salud. 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 Sí. Vale, ¿y por qué? Salud, porque salud supone que la gente puede vivir dando de sí todas las capacidades que tiene. Y cuando una persona se despliega, pues son 1000 flores juntas, ¿no? Qué guay, muy bien. Pues oye, Pilar, Con muchas esto gracias cerramos. por acompañarnos hoy. Gracias Espero que a hayas estado a gusto. Ha sido un placer, la verdad. Y a la gente que nos oís, como siempre, muchas gracias por estar ahí un día más. Y bueno, ya era un tema así candente que bueno, además de pues turismo sanitario, la IA, toda la seguridad del paciente, esperemos que os haya sido útil y que aprendáis y identificaros. Eso es. A todos los escuchantes, muchas gracias también En Aragón Radio, por estar El aquí. Quinto Humor. Muchas gracias.